Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Álvaro? Claro, buen día. Un minuto, por favor. Ok, maestro. Hoy, eh, ya,
Bueno, aquí estoy, muchachos. Aló, aló, aló. Aló. ¿Qué tal, maestro? Se le escucha. Aló, 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 ¿Qué ahora tal? sí. ¿Qué tal? Ya. ¿Quiénes somos? Sí, sí, sí. Hola, maestro. No escucha. Juegos. Está Álvaro, Sí, sí, Israel, sí. Fabián, Leonardo, José Ignacio, Simar. Se está conectando Juan Siles. Sí. Ok, perfecto. Estoy descargando una cuestioncita. Ok. Es para empezar. No sé si sacó una pequeña obra para una conmemoración de un poeta, ¿no? Son 100 años de nacimiento, es un cineasta muy importante italiano, se llama. Entonces, claro, es parte de la profesión, ¿no? Yo estoy, es una cosa que tiene un delay, no tiene una fecha fija cerrada para la entrega, entonces me tomo el tiempo. Hay circunstancias en que entregar una obra en poco tiempo. Y entonces ahí entra el oficio que obviamente tratas de llevarlo igual con un mínimo de fantasía, un mínimo de... pero no tienes tanto tiempo para pensar. Entonces lo que yo he hecho en este caso, no sé si les comenté el otro día, se me ha ocurrido hacer una pieza en 3 pianos, PPP, super piano, ¿no? Todo en pianísimo. Y el juego tiene una relación también con la conmemoración, porque este señor se llamaba Pier Paolo Pasolini. O sea, tiene 3 P's su nombre, ¿no? Pier Paolo Pasolini. Entonces, medio que me hago a esa relación. Esa va a ser mi relación. Hubiera podido tomar una poesía de él o hacer alguna otra cosa, pero no tengo tiempo. Entonces, estoy haciendo una obra que nada tiene que ver con la obra del autor, pero tiene esa relación con su nombre y más tiene una relación con era un hombre grande, alto, macizo, pero tenía una voz muy suavita. Y con una voz muy suavita decía cosas terribles. Entonces, estoy jugando también con eso, ¿no? Como un murmurar, como un susurrar palabras y de pronto después al final va a estallar una cosa fuerte. Entonces, no teniendo el tiempo de inventarme algo específico, he tomado
el material que estoy trabajando en la obra para violín. Y no sé si ustedes recuerdan que ese material eran 3 clústeres, un clúster central de re a la, al bajar, ¿no? Re, do sostenido, do B4, si bemol, la, los 6 sonidos son, que son todos armónicos de re. Su dominante, que sería la, sol sostenido, sol B4, fa sostenido, fa B4, mi, todos armónicos de la. Y lo mismo de sol, su subdominante, que sería sol, fa sostenido, fa B4, mi bemol, re. Entonces, esos son los 3 planos del material dentro de esos grupos de 6 sonidos van a estar. De re, de la y de sol. Entonces, más o menos, aquí está. Pues, esto hay que hacer así. Así, así. Ok. Se ve, ¿no? Perdón, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Vemos, maestro. Se ve. Ok. Ok. Entonces, estos son los 6 sonidos de re, divididos en A y B. Estos los sonidos de la y estos los sonidos de sol. Entonces el A se puede mover así. Ta, ta, el re baja. Después ta, baja el do también. Ta, ta, ta. Y después ti, ta, ta. Esos son. De todas maneras, esta es la secuencia de la. Los 6 sonidos. Aquí está la. Después leo al revés esto. Sin el la. Después adelante, media vuelta. Así poco a poco quitar sonidos y me da esta secuencia. Igual esta de sol. Ese es el material más o menos que se está utilizando. ¿Eh? ¿Está claro? Si no está claro, díganme nomás, por favor. Maestro, Entonces, ¿cómo trabaja la sección de la? Disculpe. Eso, por ejemplo, en la sección de la utiliza el total cromático descendente y su retrógrado. ¿Cómo hizo? aquí es a partir del... Esta es una disposición que yo he hecho instrumental de los 6 sonidos. Si tú notas, es siempre tara, 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 sube y baja, ¿no? Así. Para que sea mecánicamente fácil, ¿no? Son los 6 sonidos. Tara, la, la. Como si fuera un trino que sube y baja, digamos, ¿no? Y una vez que llego aquí, lo que hago es leo así. Ta, 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 ¿no? Ahí está. Después leo así. Fa, mi, ta, ta, ti, ta, ta, menos, al revés, menos, siempre menos, hasta que queda uno solo. O sea, voy leyendo así y así, pero quitando, ¿no? ¿Ok? Y esa es hasta que queda un sonido. Sea del la, sea del sol. O sea, el del sol prácticamente es como si fuera transportado nomás, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, en el la, los sonidos A, en el la son mi, sol, la.
Mi, sol, la. Aquí está. Mi, sol y la. Pero voy a tratar de agrandar un poquito. No llego a hacer. Bueno, entonces aquí está el mi, aquí está el sol y aquí está el la. Mi, sol, la. Y los sonidos intermedios, o sea, estos de aquí, mi, el sonido cerquita, fa mi, fa mi, fa sol, sol la, sol la. Después, al revés, sol, tarará, tará, ta. Esa lectura queda así y así. Esta es mi secuencia de la, esta es mi secuencia de sol, perdón, esta es de la y esta es de sol. Esta es de la y esta es de sol. ¿Qué hago con eso? Está. Un poco. Okay. Ya, aquí empieza la pieza, ¿eh? Para flauta. Entonces, ven que todo no está la dinámica escrita, pero va a ser todo en piano pianísimo. Entonces empieza con este efecto del sonido soplado, simplemente. ¿No? Y tienen re, mi bemol y do sostenido. El re como fundamental del do sostenido y como armónico del mi bemol. Entonces estoy presentando la nota perno, digamos, la nota A, la nota eje, que es el re. Re, re, mi, do, re, mi, do, re, re. Entonces esta sección hasta aquí es simplemente presentación de mi campo armónico. Esa presentación de campo armónico en términos de duración de tiempo son 7, 14, son 20 segundos casi. Son 17 segundos, 18 segundos. Que es harto, ¿no? Uf, 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 uf. ¿Ok? Y aquí empiezo a presentar el material de la. Con sonidos que tienen aire y sonido. Uf, 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 faz. Esto es la. Y esto, repito, un pedacito, una reiteración. Esta es una repetición de esto. Uf, 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 faz. Uf, uf, faz. Aquí esto es sol. Ese otro trocito que tenía de sol es esto. Con el mismo principio, que las notas
del material A son las notas que tienen acento. Mi, la, mi, sol, la. Mi, la, sol. Y las otras notas son re, fa, sol. Aquí está re, fa, sol y re. Y las notas complementarias son siempre con achacatura, todo con staccato y las otras con acento. Pum, pum, totoc, pum, totoc, pum, totoc, pum. Ese es el efecto, ¿no? Y aquí se empieza a escuchar lo que era solamente un soplido entonado. Aquí empieza a ser sonido. Re. Con el mi bemol. Re, mi, y aquí completamente sonido, va a ser pianísimo igual, pero ya sonido, ¿no? Y aquí está la secuencia completita para patapatam hasta el la. Todavía pum, una reiteración de esto aquí. La continuación, aquí al la, aquí al sol y aquí al mi. La, sol, mi. Todavía recuerdos de esto, memorias. Y aquí estaba re, mi bemol. Y ahora re, do sostenido. ¿Eh? Con sonido. ¿Qué ha pasado aquí? Que no puedo. Ah. Ya. Entonces estábamos en estos re, mi bemol, re, do sostenido. Re, do sostenido, do sostenido, mi bemol. Y aquí empieza lo mismo que era aquí de sol. Esto era la. Esto es sol. Y esto es esto. Ven que aquí esto es staccato. Tucu, 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 tucu. Tucu, 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 tucu. En cambio aquí se hace ligato. Tucu, tucu, turr, y se para sobre la. Repite. Turr, y doy el la. Aquí hago un trino del la. Pum, re. Y aquí este pedacito que me he copiado de la obra para violín, el principio de la obra para violín. Esto es lo mismo que el equivalente en sol. Me da el fa, otra nota, y me copio otro pedacito de la pieza para violín. Y ese ha de ser el principio, más o menos. Yo tengo 5 trozos de estos, los voy a intercalar con un desarrollo de esto, y cuando llegue al quinto, voy a hacer un poco de esto, y después me voy a pegar un chorizo del 1 al 5, y ahí termina. Va a durar unos 4 minutos nomás. ¿No?
Lo que es importante que vean que yo no estoy usando cuánto material es una pichanga de material, ¿no? Y lo que estoy haciendo bastante, si se dan cuenta, es la reiteración, o sea, la repetición, la memoria, ¿no? Del juego. Ya hemos hablado una vez de la idea de que una pieza llega a ser percibida, no te digo entendida ni comprendida, digo al menos intuitivamente percibida por quien escucha, porque le das la información y se la repites de manera tal que se le imprima en la memoria, ¿no? Ese equilibrio entre información y memoria es determinante. O sea, la información es el signo, el gesto musical, la señal acústica. Esa es la información que tú tienes que dar bien clara. Y esa información tiene que estar clara según, utilizando una estrategia que te inventes tú, ¿no? La estrategia más obvia es su repetición. A veces la estrategia también puede ser la ausencia. Tú das tantas cosas y no das lo que quieres que se oiga, y de pronto que cuando se dé eso, se ha de notar. Entonces, hay varias tipologías de estrategia que tú utilizas para que la información se perciba. Y te inventas una estrategia para que la información se codifique en la memoria del oyente. Para luego mencionarla, utilizarla, ¿no? Con variantes, pero ya hay una relación, ya el oyente ya se supone que ha tomado contacto con los materiales o con una parte del material. Entonces ya tiene una referencia para seguir con la escucha, para más o menos intuir qué está pasando en lo que está oyendo. Y ese equilibrio entre información y memoria, ya les he dicho muchas veces, no te lo va a enseñar nadie, porque es muy personal, es muy individual. Cada uno de nosotros tiene una sensibilidad diferente y esa sensibilidad la manifiestas en tu trabajo. Entonces, el ejercicio que tú puedes hacer, pero nosotros tenemos mucha cantidad de informaciones por detrás. Entonces, a nosotros muchas cosas nos parecen obvias, ¿no? Si yo pienso simplemente a este fragmento, yo digo, hago esto, re, mi, y ya lo he dado. Pum, pum, pum. Para mí ya está informado, pero el que oye no. Al que oye le tengo que repetir un mínimo. Para eso está esto, ¿no? Y de tanto en tanto se lo vuelvo a repetir, para que él tenga un contacto con ese elemento. Porque si tú no mantienes ese contacto con los elementos, en la música, si tú vas a ver un cuadro, tú puedes estar un día, 2 días, una semana mirando el cuadro, y cada día que lo ves descubres algo, porque es estático, ¿no es cierto? Si tú estás leyendo un libro y no has entendido un párrafo, ¿qué pasa? Lo vuelves a leer y lo lees 2, 3 veces. La música no. La música, ¡tac!, se va inmediatamente de que pasó, sonó y ya se fue. Entonces es mucho más difícil de codificar en la memoria, pues, el sonido. Y por eso mismo se debería repetir muchas veces, o se debería inventar una estrategia que lo haga muy audible, muy visible, muy evidente, de manera que yo después, cuando lo utilizo, tengo que relacionarlo con algo que ya conozco. Porque si yo no hago esas relaciones, no establezco esa relación de lo que estoy haciendo con el que va oyendo, termina que el oyente se aburre y listo, punto. Entonces, ese equilibrio entre que la información es demasiado poca y no me das la posibilidad de entender y me aburro, o que es demasiada
y entonces me aburro porque la he entendido y se hace monótona, ese equilibrio es bien difícil. Yo el consejo que siempre les doy es ese de tratar de descubrir el equilibrio de ustedes, de cada uno, poniéndose en los zapatos del oyente, ¿no? O sea, saliendo del rol de compositor y poniéndose en el rol de oyente, que es un ejercicio no fácil, ¿no? Pero es el ejercicio más útil, yo creo. No sé si tienen preguntas, tienen observaciones. Maestro, ¿cómo uno podría trabajar ese escucha, digamos, como distanciada, digamos, de la pieza? O sea, uno lo vuelve a leer, digamos, o escuchar la partitura o tocarla, Exacto, de te la principio a imaginas, te la fin. tocas mentalmente, ¿no? Lo que yo he hecho hace ratito, ¿no? Fum, 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 fum. Como aquí, por ejemplo, ¿no? En principio, esta parte, esto de aquí, perdón, esto de aquí, yo lo hice tararán, en la y directamente aquí. Pero me he dado cuenta que no, que era muy violento. Entonces, pim, pam, pim, tararán, así, quién sabe, sí. Pero darle de sopetón todo esto era demasiado, ¿no? En realidad, esto podía haber estado aquí ya directamente, ¿no? Pero es lo que no, ese es el cuidado que hay que tener. Igual aquí, tararán, tararán. Pero aquí, ven que aquí son 1, 2, 3 veces antes de llegar a esto. Aquí son solamente 2. ¿Por qué? Porque ya creo que la información la ha adquirido, entonces aquí puedo correr un poquito más. Y quién sabe, la próxima podría ser directamente tararán, 1. Aquí son 3, aquí son 2, y de repente la próxima podría ser 1. ¿Entendiste, Ignacio? Sí, sí, maestro, quedó más claro. Porque hacerlo una sola vez es demasiado poco. Hacer todas las veces igual puede ser contraproducente. Entonces, pequeñas variaciones, variantes se le hace justamente para no ser monótono y al mismo tiempo dar la misma cosa cada vez de manera diferente. Ok, Esito, nomás les quería mostrar que yo creo que hasta la próxima semana estará terminado, pero bueno, va a ser otra página más, no son más de 2 páginas, porque cada página son 1 minuto y medio, más o menos, 1 minuto y pico. Entonces, 2 páginas y media, no más. Entonces, el chiste del homenaje al poeta es simplemente este timbre, esta dinámica, pi, 3 pianos. Y va a ser así, ¿no? Solamente al final se dispara con fortísimo y listo, se desinfla y termina con esto. Ahora, muchas veces nosotros, y eso a nivel de estudio sobre todo, nos ponemos y nos ponen el problema de la forma. ¿Qué forma va a ser? ¿Qué forma va a tener? Yo de eso, francamente, no me ocupo ni me preocupo mucho, porque mi teoría
y por experiencia les puedo decir que es bastante evidente que, y no en la música contemporánea, en la música desde siempre, es el material que determina la forma. Cada material determina su posible lenguaje, desarrollo, ¿no? De ahí que ustedes tienen, y ya les he hecho el ejemplo una vez, ¿no? Tienen la fuga que se divide en 3 secciones: exposición, desarrollo y reedición. Entonces, aquí tienen la presentación del sujeto en la tónica, en la dominante, en la tónica, etcétera, etcétera. Aquí tienen los divertimenti, las progresiones con reediciones del tema en el relativo y en el 4º grado. Y después de esto tienen los cánones del sujeto y del sujeto en la dominante. Es la parte en que se repite el tema como reprise, ¿no? Esa es la forma, digamos, canónica, la forma académica. Ahora, yo desafío en el libro de las 24 preludios y fugas de Bach, no hay uno que sigue esta forma, no hay uno. ¿Por qué? Porque de pronto el tema es cortito, y si el tema es cortito no da para el contratema. No te da el espacio para hacer un contraproyecto. Entonces, su forma es más, sobre todo, basada sobre la imitación y los cánones y las progresiones. Algún otro no tiene cánones, o tiene pocos, simplemente 1 o 2. Entonces, ahí desarrolla el canon por disminución, por aumentación, se inventa trucos, digamos, de técnica contrapuntística, pero no tiene esta sección. ¿Por qué? Porque su sujeto, su tema, no le da para esto. Entonces, ya desde ese entonces la música, la forma de la pieza está determinada por las características del tema, por las características del material. En nuestro caso es mucho más evidente porque el material tiene una fisiología particular. En el tema clásico, la fisiología sigue ciertas reglas de la armonía tonal, en fin, hay una parte, digamos, que es general, es estándar, ¿no es cierto? En cambio, nuestros materiales son, o son, al máximo pueden ser individuales, pero yo osaría decir que cada pieza es un lenguaje, es un material específico, ¿no? Tendrá alguna parentela con otras piezas, ¿no? Como en este caso, yo les digo, el material es el que estoy usando en otra pieza. Eso me da la ventaja de saber más o menos qué características tiene, pero es obvio que yo utilizo un mínimo de esas características, no puedo utilizar todas por la dimensión de la pieza, ¿no? Ignacio Miranda Fabri es un muchacho de 20 y pico años que vive en Argentina, que estudia composición, tiene su mamá que es pintora y tiene una novia, es un mujeriego, en fin, puedo seguir hablando cantidad de informaciones sobre Ignacio, pero si tengo que comprimir todo, al final me quedo con Ignacio. Ignacio es buena gente, punto. Esa es la forma de mi pieza, ¿no? A veces nosotros pecamos un poco de solercia, pecamos de ser un poco, entre comillas, pedantes, que queremos que nos entiendan. Entonces nos ponemos pedantes y machacamos. Entonces, no, eso precisamente por eso les dije, en el ejercicio del ponerse en los zapatos del oyente, de extrañarse del rol de compositor, en ese ejercicio uno descubre muchos pequeños defectos que tenemos nosotros, ¿no? Y obviamente no solamente los defectos, descubrimos también a veces nuestras posibilidades, algunos, entre comillas, algunas virtudes, ¿no es cierto?
en ese sentido, la composición llega a ser una especie de palestra, de cancha donde ejercitarse, hacer ejercicios en los que te descubres, ¿no? Descubres aspectos de tu personalidad, de tu capacidad, de tu gusto, e inclusive muchas cosas que te sorprenden, que no sabías de ti, ¿no? Entonces, en ese Maestro, sentido, la composición y el rol del arte en general, antes de nada, es un ejercicio para comunicarte contigo mismo, ¿no? Para descubrirte. maestro, tengo una pregunta Dime. respecto a la forma en la que se podría tal vez proyectar el concepto con el que has explicado la pieza que hemos visto hace un momento y cómo podría funcionar yendo hacia la parte de la instrumentación, hacia la parte del manejo del instrumento en sí. Claro, no sé si ustedes han notado, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa paginita, tú tienes al menos 5, si no más, eh, características, posibilidades instrumentales de la flauta, ¿no? Tienes ese sonido, puf, puf, ya es un efecto, ¿no? Ese aire con entonación. Después tienes el aire y sonido, staccato. Después tienes una secuencia rápida de staccatos y que va a requerir un trabajo al instrumentista, porque hacer el staccato con un acento en un cierto lugar requiere concentración. O sea, le estás pidiendo al flautista, estás requiriendo un esfuerzo un poco particular de él, ¿no es cierto? Y eso le estás envolviendo en un juego que tiene que ver con un desafío que va a tener él consigo mismo también. Después tienes el sonido multifónico, lo tienes. Después tienes el trino de armónicos, que se hace con dos fundamentales diferentes. Hay, aparte de la técnica tradicional, hay como 5 o 6 requerimientos específicos particulares, ¿no es cierto? Que determinan un interés en el ejecutante. Puede también generar un rechazo, ¿verdad? Cuidado. Tienes siempre que, yo repito otra vez, ponerte en los zapatos del tipo. O sea, si le das demasiados problemas, se aburre. Dice, no, miércoles, yo no hago esto, no tengo por qué hacerlo. Pero si tú le enroscas y le das un poco de, como a un poco de, dicen, palo y zanahoria, ¿no? De rato en rato le das palo y después le das el pedacito de zanahoria para que... Entonces, con ese truco le manipulas un poco el ego, le manipulas y le incentivas el esfuerzo, ¿no? Y después, ¿cuál es el resultado final? Si se te sale bien y el tipo lo toca bien, a lo mejor tiene éxito. Y si tiene éxito, estar tranquilo que le ha de encantar tener éxito, porque al instrumentista le encanta tener éxito, y te lo va a tocar varias veces. Y le va a pasar vos, mira, toca eso, y a otro flautista dice, ay, qué bonito, a ver, mostrarme la partitura, y de pronto, yo no sé, es así que con mucha suerte yo tengo obras para orquesta que se han tocado 6 veces, con orquestas diferentes. Una pieza para voz sola que ha tenido como 6, 7 intérpretes, ¿no? Una pieza para cello que tiene 5 versiones. O sea, ese equilibrio entre esfuerzo y satisfacción
si lo manejas, pero no simplemente por manejarlo, lo controlas, o sea, no es un fin, no es que lo haces para hacerlo a propósito, pero en tu juego, en tu peregrinación, en tu camino del componer, si lo tienes en cuenta, es un punto más. Eso sería un consejo, ¿no? Del que hemos hablado también con Ignacio, ¿no? ¿Cierto? Porque si no tienes no le das esa posibilidad de envolverse en el asunto, va a ser distante, va a ser frío, va a ser una tarea, no ha de ser un juego. Lo importante es que se haga juego. Yo creo que ese es un detalle no indiferente, ¿no? Que sea difícil, pero que sea difícil con medida, difícil con motivo, no que sea difícil gratuitamente. Ya, maestro, perfecto, ahí cae. Ahora, ahí también surge de esa parte proyectada hacia el tratamiento tímbrico, porque Claro, desde luego todo esto va a estar enlazado a la parte del resultado sonoro, ¿no? obvio. Y esa es una de las preocupaciones que tengo ahorita al estar planeando mi pieza y estar escribiendo algunas cosas. Es como que ataca muy bien la estructura de todo lo que se hace, por ejemplo, ir distribuyendo algunas cosas de la misma música ya, ir también acomodando dificultades técnicas, pero la cuestión es proyectar todo eso hacia una audibilidad real, ¿no? Esa es una de mis preocupaciones más fuertes. ¿Cómo se Claro, puede? el asunto es tratar, intentar tener una, una fantasía, una imagen sonora general. Por decirte, te hago un ejemplo. Voy a hacer una pieza que de la nada termina en una gran bulla. Eso ya es un camino tímbricamente que vas a tener que controlar. Quiero esa pieza que sea de lo grave al agudo. ¿Por qué? Porque más grave es y menos se percibe y más agudo es, está más evidente Entonces la pieza va a empezar y va a terminar chillando. Entonces esa imagen ya la tienes global, ¿no? La forma global. Yo lo que haría, y eso es bastante obvio si quieres, voy a hacer un experimento, yo digo. Voy a hacer lo contrario. Voy a empezar pianísimo de agudo y voy a acabar fortísimo en grave. Que ya es una cosa completamente diferente, pero eso te va a poner muchas dificultades para resultar, ¿no es cierto? Porque va a ser más natural el contrario. Pero puede ser que esa idea un poco forzada, si quieres, un poco artificiosa, de pronto pueda funcionar. Entonces vas a tener que recurrir, por ejemplo, supón, un violín. Entonces empieza en armónico, un soplidito, nada más que un soplidito. Después se hace sonido grave a la trastiera. Después se hace sonidos más agudos en registro medio. Después vas al agudo y le pones ponticello. Después, en vez de ponticello, le pones un trémolo. Y finalmente le haces un ponticello y trémolo. Entonces tienes ya una gama tímbrica amplia para realizar esa idea de un crescendo, ¿cierto?
Entonces, eso no estaría limitado, básicamente, no estaría controlado desde el principio, sino como que iría, digamos que sumándose y apareciendo en el camino algunas cosas del proceso. Por una parte es eso, y por otra parte, pero es una idea que está a priori, y entonces que vas controlando como vas realizando, ¿no? Entonces, en esta primera sección, esta primera parte va a ser así, en la segunda parte voy a empezar a hacer esto, en la tercera parte y como que vas seccionalizando tu material y en cada sección le vas aumentando, le vas corrigiendo, le vas aclarando para que ese efecto al final tímbrico funcione bien. Ya. Por eso yo insisto en que háganse una tablita de posibilidades instrumentales de cada tipo de ataque, de cada tipo de cuál resulta mejor en el forte, cuál resulta mejor en el piano, para, para, para controlar, ¿no? Que tener siempre un poco el pie en el freno y en el acelerador, ¿no? Los pies un poco aceleras, un poco frenas, un poco aceleras, un poco frenas, ¿no? Porque si te descabritas, te chocas, ¿sí? Te sacas la mugre. Y si no te mueves, acabas parado, no vas lejos. Ok, maestro, perfecto. Ahora sí me quedó esta parte clara. Sí, no, ten en cuenta una cosa, Álvaro, que son todos aspectos que, que atienden, que son involucrados en la naturaleza del sonido, ¿no? No es que una cosa excluye la otra, por una parte, y no es que todo tiene que estar en una pieza, ¿no? Claro. O sea, tienes que ver todo lo posible lo tienes que ver, tienes que apuntártelo. Ya de todo eso posible, utilizas lo que estés necesario, que no es necesario que sea todo. Pero es importante que hayas visto todas las posibilidades, eso sí. Simplemente ten en cuenta que la composición en cierta medida yo por eso digo, se compone de dos momentos. El momento de la descomposición, que es el momento de la especulación, si quieres, y el momento de la recomposición, cuando has desarmado un material, has visto todo lo que tenías que ver, después recompones todo eso en una especie de síntesis, ¿no es cierto? Descartas algunas cosas y algunas cosas las recuperas. Y ese es un trabajo que es como una cadena de montaje, porque todo la experiencia que maduras en una pieza, que no va toda en esa pieza, te queda como material, no es como un bagazo, más bien te queda como un capital que en una otra pieza de pronto vas a utilizar. Entonces es una cadena, ya se hace después una especie de baúl de recursos a los que tú cuando necesitas ya sabes, ¿no? Que eso se llama experiencia finalmente, no es, no es mucho misterio, ¿no? Bueno, yo quisiera que nos pongamos de acuerdo, o ustedes me digan, máximo, piénsenlo hasta el próximo domingo, qué es lo que van a escribir para proponer al festival, ¿no? El instrumental lo tienen, escoger, ya les he dicho, no más de 3, máximo 4 instrumentos, y que sea un dúo, que sea un trío, que sea un solo, y que dure máximo unos 7 minutos. El límite de soportación son 8 minutos nomás, ¿no? Yo he Entonces quisiera pensado que, escribir, perdón. yo tengo pensado más o menos qué quisiera escribir, no sé, dependiendo de la cuestión de extensión, quisiera hacer un grupo de danzas, tal vez tres Ajá, o cuatro danzas, y serían para cuarteto de trompeta, fagot, percusión y piano. ya.
Sí. Si son cosas que van a durar más o menos, si son 4, unos 2 minutos cada uno nomás. Sí, pequeñas piecitas, ¿no? Pequeñas datos. Sí. Esa es la idea que Ahora, tengo. tengan en cuenta una cosa, y yo ya les he dicho alguna vez y lo recalco. No es importante el lenguaje. Lo importante es que tenga la idea de ser contemporánea. ¿Qué quiere decir la idea de ser contemporánea? Quiere decir, yo ya lo he explicado alguna vez, que tenga en cuenta las capacidades, la capacidad perceptiva de un oyente medio hoy en día, ¿no? Y ya les he hecho el ejemplo de la capacidad que nosotros hemos desarrollado gracias, por ejemplo, a la televisión. En 30 segundos te dicen un auto, cuánto cuesta, que tiene color cromado, que tiene asientos cómodos, que tiene luces biónicas, que desarrolla un TOT y que te dan 50 letras de tanto y te dan la dirección de donde se vende. O sea, te dan en 30 segundos, porque no duran mucho más de 40 segundos una publicidad, te han dado una cantidad de informaciones. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a esas, por una parte a una superficialidad y por otra parte a una cantidad de informaciones a percibir. Entonces, yo hago siempre ese ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una obra de teatro clásica en un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero, a la tercera palabra el público se duerme, pues. ¿Por qué? Porque ya no está acostumbrado a ese ritmo lento, va mucho más rápido. Entonces, eso no quiere decir que yo no tenga que hacer Quijote. Tengo que hacer Quijote haciendo una realización que despierte que maneje otros parámetros del teatro, ¿no? Por ejemplo, la luz, por ejemplo, el movimiento, de manera que haya algún elemento que catalice la atención del público, del vidente, ¿no? Es lo que nosotros en cierta medida tenemos que hacer también. Entonces, si yo utilizo un lenguaje consonante, tengo que manejar algún parámetro que lo haga interesante. Por decirte, el timbre. Supón que yo haga los pollitos, ¿ya? Los pollitos dicen pío, pío, para cuarteto de cuerdas, pero les haga tocar todo con los armónicos. Va a sonar bonito, va a llamar la atención, ¿no? Entonces, quiero decir, este es un extremo, un paradoja para explicarles que tienen que tener en cuenta de manejar algunos parámetros de manera que mantengan, llamen, catalicen, capturen la atención del oyente. Entonces, no está dicho hoy en día que tengas que utilizar, es lo que hace Arvo Pärt, o sea, hace canto gregoriano con timbres. ¿Eh? Entonces, se trata simplemente de manejar algún parámetro de manera interesante para un oyente de hoy, ¿no? Por eso no es obligatorio ser dodecafónico, caucofónico, estructuralista, serialista integral, hipercomplexity, minimalista. Ya no es una cuestión
de parroquia, ¿no? De grupitos, de tener yo soy de esto, yo soy de este otro, yo soy indigenista, yo soy vanguardista, yo soy... Cada uno es lo que es nomás, pues no hay necesidad de camisetas, de etiquetas, ¿no? Y además, cada uno de nosotros normalmente siempre anda buscando algo, ¿no? ¿Ya? Ignacio, ¿qué me cuentas? ¿Qué tal, maestro? Le cuento que hice las correcciones de las piezas de flauta, así que me A falta ver, transcribir la una más y con eso creo que ya estaría. A ver, comparto. sí, siempre de la serie un poco. Mira, yo aquí veo pata, pam, pum, ¿ok? Esta sería en cierta medida mi, ¿ok? Entonces, si esta es mi mi primera la primera información que escucho, cuando oigo esto, papá, yo me espero esto, ¿ok? Perfecto, sí. O sea, mi oreja me pide eso, es lo que te digo. Porque si no me das eso, me estás empezando a mover la silla un poco demasiado antes, demasiado presto, ¿no? Inclusive, yo te digo siempre un poco, mis observaciones son siempre de tipo perceptivo, yo me pongo en el paño del oyente, ¿ok? Perfecto, sí. Entonces, yo lo que me llamaría, me caería bien, digamos, es pum. Como repetir esto dos veces, la primera vez solo hasta aquí, uno, y hasta aquí, dos. Perfecto, entonces como que primero aparezca la vez que es primero, como y luego repita. Exacto. Perfecto. Y aquí, dame con de respiración. Pum. Y puedes repetir la primera vez así y la segunda vez sin esto. Perfecto.
Sí, sí, justamente con el ejemplo que vimos hoy día de su pieza de flauta, ahí sí como que me quedé pensando eso, de, digamos, de darle como más tiempo para que escuche el principio. Exacto, exacto, exacto. Sí, Entonces, cuando ya llega esto, pata, 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 pam, pam, pata, 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 para mí esta es la novedad, ¿no? exacto, sí. Y aquí también, pata, 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 tra, pum. Después, todito. Es como cuando una persona habla, te habla bien rápido y tú no llegas a hilvanar lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, las cosas son dos. O la persona te habla más despacio o te reitera algunas cosas, ¿no? Ignacio Miranda es un gran tipo que vive en Argentina, bla, 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 pero sí, Ignacio Miranda es un gran tipo, Miranda es un gran tipo. Te voy repitiendo algunas palabras de mi discurso y entonces entiendan cuando sea veloz, ¿no es cierto? Claro, sí, 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 eso sí. Y después, otra cosita que podría faltar, una vez que has hecho esto, después me reiteras el concepto una segunda vez, puedes cambiar algún valor, y esto como cola de esto, y después, ya está clarísimo. Como que ese gesto de septillo esté incorporado, digamos, en ese sol, digamos, como que sería Exacto, el... como una cola, ¿no? Ujú. Y después esa cola se hace cabeza. Y en la altura de ese sol sería como el mismo, digamos, como los mismos cuatro tonos, digamos, sol, sol, fa, mi Exacto. bemol, re. Sol, fa, mi bemol, re. Con Sí, eso. Y luego me transpongo a ese si, la, sol, fa sostenido, sol, el que está ahí, ¿no? sí, exacto. Perfecto. Sí, tengan siempre en cuenta una cosa. Los alemanes no me aman porque les tomo el pelo, ¿no? Porque los alemanes no tienen lo que se llama intuición. Los alemanes son ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y eso viene de de una cultura que se basa sobre su religión luterana, ¿no? La gran invención del cristianismo, de los católicos, el gran recurso que nos hace ser completamente poco serios, es el perdón. Tú puedes pecar de la manera más ignominiosa. Te confesas y te perdonan. Y empiezas de cero. Otra vez meta a pecar. ¿No? En cambio, los luteranos no. Los luteranos no se pueden equivocar. Es diferente. No se pueden equivocar. La equivocación es una vergüenza. Entonces, por eso que son tan ordenaditos, tan encatados, porque si la cagan están fregados, ¿no? En cambio, nosotros, meta, pues cornetita, podemos hacer lo que nos dé la gana, mañana vamos donde el curita, nos confesamos, 5 Ave Marías, 3 Padre Nuestros y estamos, kilómetro cero, otra vez meta.
¿Ah? Entonces, hay que ser un poco intermedio, o sea, tener un rigor, control de las cosas, pero al mismo tiempo tener esa libertad, ¿no? No ser A, B, C, D, E, F, G, H, no, mezcle, pero controlando, ¿ok? Sí, perfecto. Movémelo. Por ejemplo, esta cosita también puede ser simpática, ¿no? Tú cuando ya está y llegas, es un punto, una paradita. Cuando vuelves a partir, le haces patán, y esto ya es diferente porque es patapatata, tarán, ¿no? Repetir esto y añadir esto. Porque finalmente esta es la cosa importante y esto es como una especie de algo que pasa antes, ¿no? Entonces pasa esto y se resume en esto ya directamente. Esto es como esto es ya rápido. Esto yo lo repetiría hasta 2 veces, si no 3. Mira, si tú haces esto, do, repites el do con la posición del fa, como armónico de fa, no como armónico de do. Do va a sonar. Pa. Entonces sería repetirlo una vez más con armónico de fa. Y después 2 veces, do sostenido, fa sostenido y vuelves a do sostenido para hacer lo que has hecho, ¿no? Ujú. Presento el do y después lo utilizo. Entonces habría 3 veces ese do sostenido. La primera como está, la segunda como armónico del fa sostenido y la tercera como de nuevo el do sostenido. Exacto. Y con el gesto anterior lo repito una vez más, ese que es como cadencia, como digamos el do fa ¿Este? si re. El anterior gesto, sí. Lo No, tenía que... no, eso ya no. Ah, no, ese ya está, digamos. No, simplemente llegué al do, presento el do, su variante, vuelvo y voy adelante, ¿no? Porque este do se hace significativo porque va a tener 2 timbres diferentes, tiene un significado diferente y tiene otro significado con el staccato, ¿no? Entonces, pum, pum, tuc, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Una pequeña consulta de la anotación. Es ese como que palito, ese redondito, digo, de los armónicos, tengo que poner encima de cada ritmo. Por ejemplo, al principio lo puse en la primera nota, lo tendría que poner de nuevo del Sí, 2. sí, sí, sí. Perfecto. Eso también vi en su partitura y claro, y me quedé con la duda y quería, bueno, yo iría a consultarla, pero que ya la había visto. Pero ahora me queda 100% claro. Ahora, si fueras un complicado, aquí tú tienes 2 dos, ¿no es cierto? A y con el fa se B.
Aquí podría ser A, B, A. Como armónico, Claro, así es. Esto va a sonar ligeramente diferente, ¿no? Siendo la misma nota. no, y es muy fácil, o sea, por ejemplo, de una nota rápida, o sea, como que está haciendo un gesto muy rápido y llegar a un armónico es como fácil. Eso Es, es lo que... es relativamente fácil porque se basa sobre la técnica tradicional, ¿no es cierto? Porque de todas maneras, este do es un armónico. Ahora, que el flautista este do lo toque normalmente con esta posición, es una cosa. Que lo toque con esta posición va a ser un poquito diferente, pero no es particularmente difícil. Finalmente, ¿cuál es el mensaje? Que ese do lo toque con jaspes diferentes. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, si el tipo dice, no, pero no me sale, bueno, no importa, haz lo que te da gana, lo importante es que cada do suene diferente. Ok, avanti. Esto es con sonido con aire, ¿no? Sí, sí, sonido de aire. También me lo habría que aclarar. Este asuntito yo lo repetiría. Hasta unas 2 veces. Y la tercera vez solamente. Y voy adelante. O sea, tienes que contarle al oyente la transformación de este sonido. Porque el aspecto principal de este paso, ¿cuál es? Es precisamente ese, ¿no? La transformación de este sonido en otro timbre, ¿no es cierto? Sí, sí, ese es justamente eso. Entonces, pues la forma lagarto, o sea, poco a poco, cambia piel poco a poco. Bueno. Ok, adelante. Ay, 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 cuidado aquí. Cuidado aquí, esto es un error. Tú quieres aquí un armónico de este sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Ya, ten en cuenta, Ignacio, que la extensión de la flauta es de do, o
sea, los fundamentales son de do a do sostenido. O sea, en este range tienes que manejar los fundamentales. Este ya es un armónico, él no puede ser un fundamental. O sea, los armónicos de do hasta do Hasta sostenido. do sostenido, esos son los fundamentales. Ujú. De cada fundamental puedes tener más de un armónico, es otra cosa. O sea que si tú quieres este si armónico, tendría que ser la tercera de este sol. Ah, perfecto. Entonces, si quiero ese sí como armónico, lo tendría que poner en vez de ese, sería como a partir de ese sol. El sí como Exacto. armónico, no hay armónicos de... No, o como la quinta de este mi, no puedes. No, como tercera de este sí, de este sol puede ser. O sea que el flautista va a apretar la posición del sol y simplemente con el aire se va a regular para que salga el sí. Perfecto. Sí, eso entonces, eso como que un poco ese tema de los armónicos es algo que recién lo estoy experimentando, digamos, con Sí, esta pieza. ten en cuenta, este es el range de los fundamentales. Ahora, si yo tengo este do fundamental, puedo tener este do armónico, este sol armónico, este mi armónico. Estos son los que salen más o menos bien. ¿Ok? Sí, perfecto. Adelante. Obviamente, este sí armónico con el fundamental del sol ha de ser un poco menos inmediato que la quinta, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia el aire. Entonces, si yo estoy con, digamos, con aire X, cuando tengo que hacer tengo que cambiar aire. O sea, la fuerza del soplido, ¿no? Y pa. Entonces, si esto es rápido, pa. Y pa. Este va a ser un poco amistoso. Pero igual intenta, no pierdes nada. Aquí también, no sé, piénsalo a lo mejor, repetir esto 2 veces. La ¿Quedaría primera. bien dos veces iguales o dos veces con alguna variación? No, igual, para y vas adelante, ¿no? Ujú. Porque Así el como un asunto, copy-paste, así igual, dos veces quedaría mejor. exacto, sí, porque la primera vez lo presentas, la segunda vez lo presentas y te da el impulso para este cambio de articulación, ¿no? De este ligado, staccato, aquí todo es ligado acentuado, es diferente, ¿no?
Ahí está, mira. Ok. Así sería. Sí, y bueno, y esta otra más, bueno, eran las correcciones que vimos, la de los armónicos y sobre todo, claro, que habíamos visto de esta sección, como que recortarla, como habíamos hecho la idea del A, B y el Ujú. C. Entonces aquí en esta parte donde dice, es una página un poco retardada, ¿no? Bueno, lo hice como un silencio que partía como una parte trozada y luego la otra trozada al final, como ese fa sostenido mi. Y bueno, esa era creo que la corrección de esta pieza. Cuidado Ah, con una cosa, o sea, siempre a nivel perceptivo. Las figuras rítmicas son muy vinculantes. Porque aquí están pa 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 tim para. Quién sabe si ta 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 di ta di ta di ta ta di ta 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 al revés. perfecto. Breve, breve larga, ¿no? Así lo desenchufas, porque si no, me enchufas y me dejas en el aire. Perfecto. Ahí sí haría. Y otra consulta era de este que si habíamos de este principio, aquí hacía como un intercambio de armónicos, de lo que el fa, y luego hacía como armónico de si bemol al Sí, fa. Eso sí está bien obviamente escrito. aquí no te ha de funcionar porque esto ya estás fuera del range fundamental. Entonces, de fa puede ser la quinta de si bemol. Tendrías que jugar con como quinta de si bemol aquí, ¿no? Sí, aquí, entonces, Y como tercera de re bemol. perfecto. Y este era la última cosa. Aquí hice un trino de armónicos, que no sé si está bien escrito, que creo que sí, bueno. En ese momento que justamente creo que lo habíamos como el cuasi cadenza, como el momento, un momento climático, Mm. y ahí Bueno, hubiera utilizado como un sí, trino para que sea totalmente distinto y sí, alargado. eso tienes que escribirlo así, pero tienes que escribir la, aquí, otro la, aquí le pones la cosita, ¿no? Ah, exacto, es eso. Y aquí le pones re. Tac, tac, y el trémolo, así. Claro, porque yo había puesto ese re una octava arriba, pero eso ya se va del rango de armónicos. Entonces sería el re octava abajo. Y Claro, más, porque el armónico es no, re, la, re, fa, ¿no? No es la ujú, quinta al ladito, es la quinta mucho más arriba. ujú, exacto. Y estos jueguitos aquí, pues de tinta, tita, ¿no? Tan, ta, tan, ta, tan, no. Tinta, ta, ta, tan, tinta, ta, ta, tan, ta, te, ¿no? Mezclando un poco, moviendo la proporción breve-larga antes y después. Perfecto. Porque el ritmo es muy, como te digo, la figura es muy vinculante, entonces el oído se acostumbra tan, tarán, 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 y salir de eso después es dura. Es como con las mujeres.
No se tienen que acostumbrar a ti jamás. Ok. Sí, creo que sí, esa era la... Sí, no, porque estoy viendo, precisamente, ya he visto, estaba viendo que esta cuestión del ritmo te puede vincular mucho, porque siempre es lo mismo aquí, ¿no? Tan, ta, 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 ta. ¿Mm? Aquí todavía estamos con tan, taran, 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 como diablada le va a quedar después. Tan, taran, 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 pim, pirim, 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 pirim. Perfecto. Ok, con esos detalles yo creo que ya está. Chao. Sí, con eso ya empezar otra cosa. O sea, me falta transcribir la primera y con eso ya empezar otra cosa. Ok. Perfecto, muchas Bueno, gracias, maestro. ¿de qué, chiqui? ¿Qué? ¿Alguien tiene algo más que ver? ¿Alguno de ustedes? Bueno, entonces a Leonardo, Fabián, José Gabriel, etcétera, etcétera. En este espacio vamos a ver la composición, ¿ya? Perfecto, maestro. Ok, chiquis. Obviamente todo lo que estamos diciendo, espero que participen un poco más. O sea, si hay algo que no han entendido, que no les parece, digan más, no se queden. Las dudas se aclaran así, poco a poco, ¿no? Viendo también el trabajo de los compañeros, no solamente haciendo, ¿no? Sí, ¿Ya? ok, maestro. Ok, entonces, nos vemos el domingo próximo. Hasta Así luego, es. maestro. Gracias. Luego, Saludos, muchas chicos. gracias. ¿De qué? Chao. Chao. Saludos, Chao, maestro. maestro Gracias, maestro. Francisco. Gracias. No, Vemos. todos, cuídense, Chao, gracias. Juancito. Chao, chao, me alegra Sí, verte mucho. Y estás adiós, bien, ¿no? maestro. Muy Chao. bonita la clase. Gracias. Gracias. No, no, Chao, muy chao. ilustrativa, realmente. Gracias, gracias. Chao, Juan. Saludos, Maestro, ¿y saludos, estás gracias. Chao, bien, chao. no? Maestro, ¿y estás bien, no? Bien chistoso, ¿Por qué? porque todavía soy positivo, todavía no estoy negativo. Ah, qué bueno. Perdón, maestro, ¿te dio el COVID? Sí, pues, Ah, qué Estás bacana. con long COVID entonces. 2 semanas van a ser, sí, casi 2 semanas. Ya. Bueno, pues va a ir, pero Mañana tengo el test y bueno, ojalá que ya sea negativo, ¿no? claro. O sea, ¿Te la sientes aura, bien? mm, por la cuestión de, como no sé si todos saben, bueno, yo he tenido cáncer hace años en el riñón, entonces me he quedado con un riñón solamente y desgraciadamente ese riñón no funciona bien. Entonces tengo una insuficiencia renal crónica, no grave, digamos, al punto de tener que hacer diálisis, pero tengo que estar con mucho cuidado. De hecho, aquí directamente me han dado la inhabilidad, llaman inhabilidad civil, o sea, inválido del 86%. Eso Wow. para decirte que no estoy precisamente como una flor. Entonces el COVID me ha dado miedo, ¿no? Me da mucho miedo Pero enfermarme. claro. Entonces, felizmente, hace no más de un mes, menos de un mes, han empezado a dar unos antivirales específicos para el COVID que han salido justamente hace poco. Mm, Hay uno inglés de la Merck y otro de la Pfizer, que son obviamente medicinas experimentales, pero bueno, no hay otra, pues.
Y eso están dando aquí a las personas frágiles. Entonces me han dado esa terapia a mí. Era bastante pesada porque eran 40 cápsulas en 15 días, en 5 días. Wow. 8 cápsulas al día, o sea, 4 en la mañana, 4 en la tarde. Y eso un poquito sí me ha afectado al estómago, obviamente, ¿no? La Así, gastritis. gastritis, un poco de problemas de digestión, en fin. Estoy en eso, saliendo de eso, pero en general estoy desde el punto de vista de la gripe, digamos, como ha sido como una gripe fuerte, ¿no? Entonces la gripe ya pasó, ya no tengo fiebre, ya no, digamos que estoy relativamente bien. Lo único que es estas secuelas del estómago. Se me pasa eso, yo creo que voy a estar. Sí, deja un poco debilitado, te cansa, ¿eh? Tengo un poco la cansancio. Pero bueno, Ya. felizmente pasado sin mucho fragor, felizmente. Ah, ojalá pase definitivamente, No, lo que pasa es Edgar. que Sí, sí. sí, no, lo único que me ha puesto en crisis mística. Claro. ¿Cómo es eso? Claro, porque nosotros vivimos en el campo. Nuestro Bien. vecino más cercano está a 1 kilómetro. Salimos solamente una vez a la semana, cada uno a hacer compras al supermercado, con doble mascarilla, con guantes, con todas las de la ley, y no sabemos cómo nos hemos enfermado. Se ha enfermado la Aura, mi mujer, y ella me ha contagiado. Pero cómo se ha enfermado ella es un misterio, entonces debe ser el Espíritu Santo, digo yo. Empiezo, nunca creía al Espíritu Santo, pero empiezo a creer que a lo mejor es cierto. Un momento de revelación religiosa. Qué bacana. Pero no, Que- Bueno, eso sí. Pero bueno, la cosa es que yo, pero eso me da la pauta de decirles que se cuiden mucho, porque realmente el contagio no sabes cuándo, cómo, por qué, pero te puedes contagiar. Entonces, ten mucho cuidado. Salir con doble mascarita y con guantes, yo eso les aconsejo. ya, ya. O sea, sales con tu desinfectante, pero si tienes que ir a tocar cosas, por ejemplo, en el supermercado vas a tocar el carrito, ¿no? Esas cosas, es mejor tener guantes. Perfecto. yo camino con mi alcohol nomás, o sea que todo el día ando utilizado. No, lo que pasa es que tú farreas, es otra cosa. Es una forma de camuflar pues, los gustos. Se me tengo que desinfectar. Hay que desinfectar por dentro y por fuera con el mismo grado. Las vías aéreas hay que desinfectar. Bueno, Pero muchachos. eso es bien chistoso porque aquí nosotros en el barrio tenemos pues algunas chicherías, ¿no? Que están ahí al fondo, pero y hay unos individuos, unos artilleros que han pasado toda la bendita pandemia caminando sin barbijo, sin nada, en lo último de su Y no borrachera, tiene nada. y siguen. O sea, Están parece desinfectados, que pues. hubieran tomado agua bendita, esos desgraciados, no se dan nada. Ay, Ay, qué bueno, ni Qué modo. bueno. Cuídense, muchachos, Sí. entonces. Tú también, Edgar, con Igualmente. el mejor de los deseos que te mejores, Sí, ¿no? Y sí, que va te a pasar. cuides el asunto de tu riñón también, No, bueno, que es prioritario. es y eso es con dieta solamente, ¿no? Sí, solamente dieta. Dieta, eso ha cambiado, ¿no? La vida, porque la dieta que tengo es hipoproteica, o sea, con pocas proteínas. Y las Claro, proteínas son energía. claro. claro, claro que Entonces sí. yo antes trabajaba tranquilamente hasta las 2 3 de la mañana escribiendo, y me levantaba a las 9. En cambio ahora, ¿no? Pues a las 9:30 de la noche clavo el pico y chao. Claro. Pero bueno, Pero, pero esa situación de tu riñón puede evolucionar positivamente o no, No, o se queda. no, ahí no sé qué, lo que hay que evitar, lo que hay que cuidar es que no empeore, ¿no? O sea que Ah, con ya. la dieta
y con controles cada 6 meses, sea control oncológico que control nefrológico. Me tengo que hacer Ya. análisis, ecografías, algunas veces hacer una tomografía, radiografía, porque la particularidad del cáncer del riñón, y creo que el cáncer en los huesos, me parece que hay dos tipos de cáncer que son fregados porque si tienes un cáncer, qué sé yo, en las mamas o en otros lugares, estómago, te Lo operas, extirpan. lo extirpan. Y después, claro, controlas por 5 años, pero una vez que superas ese margen, como que te sanas. Claro, En cambio, el cáncer del claro. riñón no te sanas. Yo tengo cáncer. El médico te dice, usted tiene un cáncer durmiente. Entonces, lo que hay que esperar es que no Permanecer despierte, dormido. Claro. que sigas dormido. Y por eso es que, no obstante que esto ha pasado hace 15 años, yo igual tengo controles semestrales, porque hay que monitorear, ¿no? Ujú. Ese es un Claro, poco el vínculo, digamos, que te hace. Y te acostumbras, obviamente, al principio te chocaba, te preocupaba porque en cuanto veían una manchita en algún lado hay que alarmarse, ¿no? Y claro. entre que ven y te dan la respuesta o la opinión, pasan a veces 10 días y esos 10 días son pues de zozobra, ¿no? Uh, nervios, tensión, todo. Claro, bueno, pero Sí, ya me he acostumbrado un poco, ¿no? Con el tiempo, inclusive aprendes a leer los análisis, ya sé cuando algo no funciona, qué es, qué no es, el hígado, en fin, Mm. aprendes un poco por la experiencia, ¿no? Empírico. claro. Claro, participar de la cuestión médica y Sí. Edgar, ¿no hay posibilidad en eso de un trasplante, alguna situación así? No, es que no creo que valga la pena ya a estas alturas, ¿no? O sea, te digo, es más fácil controlarse. Obviamente, si degenerara la cosa, esperando que nunca pase, obviamente. Pero sabes que también la medicina social, en todo caso, es bien, ¿cómo te diría? Bien cínica, ¿no? Mm, Si tú tienes un sujeto de 50 años y yo que tengo 71, si tienen que hacer un trasplante, no me lo van a hacer a mí. El riñón se lo ponen al que tiene 50 años. ¿Mm? Claro. claro. Es inclusive justo, quién sabe, ¿no? Pero es así. Mm, Porque no es que abundan los riñones o cualquier órgano, ¿no? Siempre hay una carencia de estos en todo lado. Mm, qué claro. complicado. Mm, Qué mal. Tenía un compañero de curso que se ha muerto, pobrecito, con el COVID, el Gustavo Encinas, de Oruro, ay, chavito. Chavito Sí, Encinas. sí. A él le hicieron trasplante de riñón, tenía problemas. Su hermano le donó el riñón y al final el chavo ha sobrevivido y el hermano se ha muerto después de un tiempo. Ah, El donante, mira, Qué bacana, ¿no? grave. Bueno, hablemos qué de mal. cosas más simpáticas. Sí, 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 sí. Sí, sí. No, pero con la dieta vas a poder No, controlar, con Edgar. eso, con Si eso me tienes una. controlo. Me controlo. Sí. ¿Y Bueno, tú eres vegano, Edgar? ¿cómo? ¿Eres vegano? No, 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 no. Te convendría, pero No, tampoco. tampoco. Ah, ya. No, porque tendría que Ya, comer proteínas vegetales, que con el poroto, esas cosas que son más claro, pesadas que la carne. cierto, Ah, cierto. ya. Mucha proteína, ¿no? Mm, Mm, Lentejas, frijoles, garbanzos, esas cosas son mucho más proteicas que la carne, el pescado. ah, Yo como con 55, entre 50 y 60 gramos de, de proteínas al día. Eso quiere decir, supongo que un bife de 100 gramos de carne son ujú. 21 gramos de proteínas.
Entonces, Ya. en la dieta italiana que se come como primer plato el fideo, digamos que yo hago hago una comida al día dividida en dos, ¿no? En el almuerzo me como una ensalada y un fideo, y en la noche me como ensalada y un poco de carne, de pescadito, en fin. Esa es mi dieta. De vez en cuando también le pego mi fricasé. Costillarcito, ¿no? Exacto. Bueno, chao Qué bien, muchachos. Edgar. Qué bien, que Bueno, estés bien. Te cuidas, Edgar. muy bien, Ya. me alegro. Gracias, Juancito. Saludos. Chao, Hasta el Juanito, bien domingo. verte. Chao, Chao, Juanito. chao, 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 chao. Chao.